En Estación Central, en medio de calles estrechas y casas bajas, emerge imponente el edificio Nuevo Amanecer, un gueto vertical de 42 pisos y unos 1000 departamentos, donde más que habitar, sobreviven hacinadas las familias extranjeras, los muertos vivientes y los espíritus. Una mole de cemento, acero y vidrio que más parece una cárcel de alta seguridad, una verdadera población vertical, donde los habitantes deben ingresar por torniquetes y esperar media hora por un ascensor para llegar a sus departamentos. Desde allá, por las ventanas, las personas botan al vacío bolsas con basura y excrementos, botellas con orina. Los más civilizados botan por el incinerador objetos vinculados a esos familiares que les gustaría hacer desaparecer. Todo cae en la entrada de este infierno. Nuevo Amanecer es una colmena, simbolismo de una industria inmobiliaria voraz que trata de borrar la memoria de lo que hubo antes. La mole fue construida sobre las ruinas de una casa de seguridad donde fueron asesinados unos frentistas que lucharon contra la dictadura, y los fantasmas permanecen en la sala de calderas, pero nadie los escucha en medio del estruendo del reggaetón que suena a todo volumen. Pero cuando todo parece condena, está ahí el descontento social. Nadie teme a los asesinatos ni a la ley. El pueblo dormido se levanta y baja del gueto para llegar a la Plaza Dignidad. Buscan agolparse alrededor de las llamas de la rebelión, porque la patria cruda se cocina a fuego lento. En efecto, en La Patria Cruda, Nicolás Cruz Valdivieso perfila un Stranger Thing de barrio marginal, donde lo sobrenatural se mezcla con lo político, un mundo del revés donde las personas se convierten en sus propios monstruos y los portales se abren y confluyen en Plaza Baquedano. Estamos hoy con nuestro autor de esta tarde acá en Frecuencia Literaria, Nicolás Cruz Valdivieso, escritor, guionista y tallerista literario, que ha publicado, por ejemplo, la novela gráfica El Golpe, El Pueblo, los cuentos No le debo nada a Bolaño y otros delirios, y narraciones quiltras. Y también destacan las novelas El Cristo Gitano, publicó la bitácora Plegarias a la Virgen de la Revolución, presente también en este libro, como figura. Claro, absolutamente. Y en los libros infantiles Leo León, El viaje del Guarén Abelardo, y de allá y de acá. Y hoy nos convoca, ya lo decíamos, La Patria Cruda, que ha sido publicado por Editorial Kinber. Bienvenido, Nico, a Frecuencia Literaria. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí conversando sobre esta novela y sobre el quehacer literario nacional y otras hierbas. ¿Es un foco de resistencia la literatura en nuestro país y sobre todo hoy, Nico? Yo lo creo absolutamente, creo que es un foco de resistencia que quizás uno no tiene como la noción del alcance que tenga, pero creo que no se hace resistencia pensando en el alcance que tenga, sino en la necesidad de volver a traer al tapete temáticas que ha habido una lucha feroz por enterrarlas. Yo creo que es una responsabilidad que uno tiene desde su lugar o su trinchera, que en este caso es la escritura, que es la literatura, pelear contra un enemigo que tiene infinitamente más fuerzas que las que tiene uno. Pero claro, es un ejercicio de resistencia también física, mental, que se hace desde la escritura para seguir, insisto, trayendo temas que sobre todo hoy en día creo que tienen más vigencia que nunca. Y por eso voy a aprovechar una frase que nos recuerda la escritora y también psicoanalista Constanza Michelson. Estoy leyendo ahora su más reciente libro, Microdramas, y nos recordaba una frase que sonó mucho para el estallido, lo veíamos dentro de los grafitis, los rayados, creo que también tiene mucha vigencia y siento que de algún modo sintetiza el cruce que tú haces en tu libro entre lo que son los guetos verticales y también las llamas o estas, digamos, también los muertos, pero este fuego, ¿no?, del estallido, que no era depresión, sino capitalismo. Hablemos un poquito de las uniones que hay, como causas, como respuesta, entre estos dos cruces que tú haces, que podrías haberte quedado solamente en describir estas zonas de sacrificio de alguna manera, más allá de un bodrio arquitectónico, pero de cómo se concibe el espacio público y lo que ha sido el estallido. Bueno, primero me parece una frase tremendamente potente y que también tiene mucho sentido con los personajes que habitan
A mí siempre me cuesta un poco decir personajes porque me pasa que son seres absolutamente vivos y que viven más allá de mí, ¿no? En las últimas fases de edición del texto me pasaba que terminaba profundamente emocionado por estas vidas, que insisto, viven mucho más allá de mí. Eh, y que le pasa a los personajes y que también le pasó a muchas personas, ¿no? Que era, bueno, esto no solamente me pasaba a mí, ¿no? No solamente yo me sentía fuera de este modelo de país tan maravilloso y tan exitoso y el oasis de Sudamérica, etcétera, etcétera, sino que estos personajes también encuentran dentro de este caos que viene con el estallido social un pequeño refugio en el mundo, un pequeño lugar, de decir, bueno, no era yo solamente, ¿o no? Eh, Eran 2 millones de personas, que después fueron uno y después eran como 150, fuimos 150 personas las que estuvimos Después ahí. 4 pelagatos. Claro, éramos 4, pero en un momento eran 2 millones. Los que encontraron también en este movimiento social un lugar, un pequeño lugar que duró un tiempo, ¿no? Y que después también volvieron a ser excluidos. Y creo también que este bodrio arquitectónico es también el reflejo no voy a decir de un bodrio de sociedad, pero sí de una manera de pensar y de construir una sociedad donde para que hayan unos capas de mega ricos, a los que después podemos bajarle los impuestos también para que sean aún más mega ricos, tiene que haber una enorme cantidad de personas viviendo vidas totalmente precarizadas y como la cara B de este modelo económico en que todos aspiramos a ser exitosos, todos aspiramos a tener mucha plata, todos aspiramos a tener un montón de beneficios, bueno, pero ¿qué pasa con la zona de sacrificio y todas las personas que habitan esa zona de sacrificio? En ese sentido me parecía que este gueto vertical es un espejo de Chile y de cómo ha funcionado Chile también históricamente. Un espejo, un espejo que se materializa, que tiene un cuerpo en el que también hay un montón de capas. Tú lo decías como Stranger Things, ¿o no? Es como la isla de Lost, es como estos lugares que funcionan también como una metáfora y donde está todo escondido, ¿no? Es como también una alfombra gigantesca donde se va metiendo todo abajo, donde se va metiendo Es que existe, aunque no lo veamos, no es ciencia ficción, o sea, absolutamente. Todo lleva historia, todo lleva carga, todo tiene un pasado. Absolutamente, y es desde lo que tratamos de ocultar ahora en el presente hasta lo que tratamos de ocultar de nuestro pasado, ¿no? Desde los asesinados de la noche del 18 de octubre hasta los asesinados de la dictadura, hasta los frentistas, hasta la llegada del crimen organizado, es como que en este lugar todo se une y esta pesadilla que hemos tratado de ocultar todos también, porque ahí yo soy bien crítico con la derecha, pero también le debemos harto a la izquierda. Y también le debemos a el 1,5 millones de personas que estuvo ese día, pero que después cuando no les convenía decir que estuvieron, también no estaban. Entonces creo que el ocultamiento de lo que pasó en el estallido social ha sido con todos los actores. Hemos colaborado para que siga siendo ocultado y creo que es muy, muy duro. Uno camina literalmente por la Alameda y estáis caminando sobre muertos. Sí. Y estás caminando sobre mutilados, estás caminando sobre gente que perdió los ojos, muchas de las cuales han ido suicidando con el tiempo por la tremenda depresión, el tremendo vacío, el abandono del Estado, el abandono de la misma gente que en algún momento estuvo ahí. Entonces es muy duro y es muy triste, y eso creo que cobra vida en este libro no desde el discurso, sino que desde las historias de vida de quienes habitan este edificio llamado Nuevo Amanecer, que es como una gran ironía también, ¿no? Exacto. Porque todo lo que va a ser un infierno te lo venden con palabras muy bonitas y con folletos muy luminosos, con los que otros se van a hacer tremendamente ricos también. Ahí ese edificio no debería haber existido. Digo arquitectónicamente porque hubo mucha plata por abajo también para que pudiera haber existido. Y ahí está el personaje de Raúl García Huidobro, si no me equivoco. Claro, que este ingeniero civil que va a tener un tránsito importante a lo largo a propósito de eso, claro, ¿no? Y que también está inspirado en el administrador de uno de los edificios donde yo viví en Santiago Centro. ¿Con ese desenlace con incluso? Ese desenlace, No vamos a develar más. Para nada, pero claro, esto es ficción también que se construye, es como un Frankenstein de la realidad, ¿no? Se construye con muchos pedazos de historias verídicas que también tienen que ver con mi experiencia y con la experiencia de muchas personas que viven en Santiago Centro y en los edificios.
Nico, comentábamos fuera de micrófono que ese espacio, ese terreno donde hoy ya están construidos varios de estos guetos verticales, nosotros hace no mucho, no sé, quizás 10 años, me equivoco en la fecha, claro, eran estos sitios Eriazo, como más o menos a la salida del metro Padre Hurtado, ¿no? Claro. Donde veíamos antes instalarse todos los septiembre las carpas, ¿no? De los circos. Tachuela, qué sé yo, tantos de eso. Y ahora era un espacio, digamos, vasto, y ahora hay una población enorme de personas habitando con todos los cuellos de botella que eso significa. Y haciendo también memoria, nosotros conversando, me gustaría que contaras un poco, tú decías, esto que hemos negado, el estallido social, algunos lo llaman y les ha encantado, estallido delictual, ¿no? Fue antes de ayer. Estamos en 2026 y esto fue literalmente a 7 años, un Claro. septenio, y eso no es nada. Y ese silencio o ese querer acallarlo no solamente viene de la clase política o del debate público, sino también de las editoriales. ¿Qué está pasando que no se quiere, sientes tú, hablar del estallido? Y agradecemos, por supuesto, a Kinberg que sí se la jugó por tu patria cruda. Mira, yo creo como comentábamos que es una temática que se ha decidido silenciar desde múltiples actores. Lo más fácil es decir, que obviamente lo es, pero lo más fácil es decir esto es la derecha o la derecha Es que más después uno repite extrema. como loro nomás, po. Claro, pero a mí en algún momento cuando presenté a Editorial este libro el año 2022, dentro de las razones que me dijeron para rechazarlo, que es absolutamente válido, una editorial no tiene por qué publicar algo que no quiere publicar, pero era que le parecían historias añejas. Yo decía, claro, me pareció súper antojadizo el término, ¿no? Decir historia añeja, algo que pasó hace año Entonces, 2022, claro, había eran 4 años, pasado y hace 2 años 3 años, técnicamente, claro, sí, desde que terminó. para la gente que nos tocó vivir más o menos en zona cero, sabemos que el estallido social se acaba en la práctica el primer día que comienza la pandemia, porque también permite un control de territorio. Marzo 2020. Claro, marzo 2020. Y eso lo he visto también cuando uno dice, no, aquí en la literatura no está presente el estallido social, o las editoriales también no les interesa hacerse cargo de estas temáticas, es porque también hay una visión ideológica, ¿no? Mm. Em, y eso pasa en distintos ámbitos de la sociedad. A mí me pasa que como autor, también en algún momento me entrevistaban a propósito de Plegarias a la Virgen de la Revolución y me decían, ¿tú crees que es un libro que envejeció mal? Y era muy presente, era como un comentario muy ¿De qué común. año es ese libro? Es de el año 2020, sale el 2022. Ya. Pero claro, podría haber salido, Salió cuando tú estabas moviendo la patria cruda. claro, Eso y más o menos. salió porque se abrió la pandemia, pero fue una columna que yo escribía todos los días al final de cada jornada del estallido social. ¿Y dónde escribías? Lo escribía en Facebook, En Facebook, ya, imagínate, ya. pero era un desahogo personal, que Entiendo. después de alguna manera, porque también no podía, yo trabajo mucho de lo que no puedo huir. Vivía en la zona cero y veía todo lo que pasaba y veía un montón de cosas, abusos policiales, etcétera, y eso era una manera de sacar, y mucha gente me seguía también, en tiempo real lo que iba escribiendo. Y claro, esta pregunta, que era también una pregunta como desde el lugar de el que en algún momento supongo que también estuvo al lado del estallido social, pero después dijo esto es horrible, eh, era bueno, mi pregunta hoy en día es ¿qué ha cambiado? Po? Todas las cosas por las que peleaba el estallido social están absolutamente vigentes, es decir, gente que se muere de hambre siendo viejo, eh, muy difícil acceso a casa, No eh, acabamos con la AFP, la no fortalecimos. acabamos con la AFP, la salud suele ser para la gente que es más rica, es decir, todas las cosas por las que peleaba el estallido social en su momento siguen absolutamente vigentes. E incluso se han recortado más derechos sociales, es decir, todo lo que peleaba. Y yo veo un escenario que perfectamente podría llevar nuevamente a que reviviera algo parecido al estallido social, porque nada de base cambió. Entonces cuando decimos, bueno, envejeció mal el libro, yo decía, ojalá hubiera envejecido mal el libro, ojalá este libro no tuviera ninguna vigencia. Pero vemos que todas las cosas que planteaba el estallido social y por las que peleaba siguen absolutamente vigentes en la sociedad de hoy. Que lo miremos con recelo, que lo ridiculicemos, que la tía Pikachu, que Rojas Biden, que etcétera, 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 es otro punto, pero a mí me parece mucho menos peligrosa, acá diciéndolo directamente, me parece menos peligrosa la tía Pikachu que Quirós, eh, aumentando cada vez más los descuentos a las grandes empresas y castigando a la población. Totalmente.
Nico, volvamos a lo que es tu escritura y sobre todo el formato de La Patria Cruda. Te decía fuera de micrófono que no he tenido el gusto de leerte más allá de este libro, que me pareció sumamente interesante. Y creo que también permite armar esta patria cruda, las 5 historias, ¿no?, que tú nos invitas a leer y que están conectadas entre sí. Te decía también fuera de micrófono que la primera, la historia de un conserje, y la que está vinculada con uno de los personajes que se describe del inicio, que es un padre en silla de ruedas con su hijo, en un hermano muerto, ¿no? Creo que es el nombre literal, ¿no? El hermano muerto. Claro, Eh, la muerte de un hermano. la muerte de un hermano, perdona, la estaba Claro, parafraseando. y No era literal. spoileo desde el Sí, inicio, no así era que literal. no hay No, pero está problema. bien. Y estas dos historias que conforman el inicio y el fin, y está Underdog, ha nacido una estrella, está también Los Guerreros del Ayer, y ahí conforma las 5. No sé si se puede leer por separado o no, porque yo la leí en conjunto, pero es una forma bien interesante que tú nombrabas Amores Perros, ¿no? U otras Claro. historias que confluyen desde los distintos puntos de vista, pero con el mismo universo, y donde son los testigos a veces, ¿no? Porque estamos hablando también de vecinos. Acá la comunidad es muy importante. Absolutamente. Entonces hablemos un poco de la estructura de La Patria Cruda. Mira, es interesante. Yo lo concibo como Sí. una novela también con estos grandes fragmentos que se entrelazan y se alteran, em, y que también tiene que ver con la vida en este gueto vertical, ¿o ¿no? Yo creo que probablemente, como te comentaba, si uno vive en una parcela grande, no conoces mucho a tus vecinos ni se alteran esas vidas, pero claro, en un gueto vertical, en que si al vecino se le ocurre meter taladro a las 3 de la mañana, probablemente toda esa ala al menos del edificio se entere. Es difícil concebir la vida como ente absolutamente separado. Y también me parecía un muy buen espacio el edificio Nuevo Amanecer para, es como una micro sociedad de vidas que se alteran, que chocan, y que es lo que pasa mucho también cuando se vive en comunidad. Eh, y a mí me resulta muy atractiva también estas historias con personajes corales. Poníamos el ejemplo de Tiempos Violentos de Tarantino, o de Amores Perros, o de Historias Cruzadas de Carver, o de La vida, instrucciones de uso de Sí. Perec. Me gusta mucho a mí crear estas vidas también en que se van entrelazando y que en una de las historias, como suele pasar en nuestra historia, siempre en la historia de uno va a ser el protagonista y otro va a ser el secundario, ¿no? Pero en la historia de otro, el otro es el protagonista y tú eres el secundario. Me Sí. gusta mucho esas estructuras que se van cruzando. Porque, perdona, pone en valor la otredad. Absolutamente, y se van tensionando, ¿no? Se van tensionando cada historia que avanza, y eso que en una historia quizás queda un poco cojo, en la otra se completa. Yo creo que son historias que se pueden leer separadas, pero evidentemente su fuerza está en los cruces. Eh, También cuando lo editorió, le gustó mucho a Kinberg, a Aranza Martínez, ella me decía, Nico, trata de fortalecer esos cruces, que es una etapa que a mí me gusta mucho en los libros, como cuando llega alguien que de partida le gusta mucho, ¿no? eh, y ella te da recomendaciones que a ti te hacen sentido. Creo que es un muy buen espejo para uno como autor en las partes que ya uno está un poco ciego. Mm. Entonces esos cruces los fortalecí en la edición para decir, bueno, que se crucen aún más la historia, que se alteren un poco más, pensando que nuestra vida también está cruzado por la vida de los otros. Por más egocéntricos que seamos, hay personas que marcaron nuestra vida y historias de otros que también se entrelazaron. Entonces creo que esta estructura trata de imitar de alguna manera la estructura de la vida, y es la misma estructura que trabajo de alguna manera en el Cristo Gitano, que trabajo en eh, mi libro que viene que se llama La Encerrona, esta idea de historias que se alteran, se cruzan, chocan y de alguna manera se tuercen las unas a las otras. No te vayan a decir ahora con el título La Encerrona, no, no, que es muy vigente. Es Ah, que que duele. bueno, yo creo que yo trabajo, yo creo que hay una gran familia de autores chilenos que a mí me encantan y que son muy importantes también en memoria, que trabajan en memoria. Nora Fernández, por citar a Sí. alguien, Marcelo Leonard, bueno, y muchos otros autores que trabajan con historia reciente. Yo trabajo como con historia muchas veces, también con historia reciente, pero con historia que quema ahora. A mí me interesa lo que está pasando ahora, hace 4 años, hace 2 años. La Encerrona llega el crimen organizado, todo lo que está, claro, lo que pasa es que inevitablemente
cuando eres un autor que todavía se está formando camino, probablemente tus libros tengan un desfase entre que los escribiste y entre que se publican. Entiendo, claro. Por los Entonces, tiempos. claro, La Encerrona también lo escribí el 2022. Es decir, pero me parece Oye, ese que año fue muy prolífero para ti. sí, muy prolífero y un año de arte, con harta crisis también. Y Ya. yo creo que todos los años con crisis son años que o mueres o salen muchas cosas útiles. Nunca he escuchado a alguien que haya escrito o haya creado arte de cualquier tipo, estando o de buena calidad de alguna manera, o interesante, estando tranquilo. ¿Ah? Claro, claro, no, Creo que no suele suceder, pero absolutamente. Y creo también que La Encerrona, bueno, es un título provocador por lo sí, mismo, po, ¿no? Y absolutamente. arranca el cuento también desde una encerrona y todos los hechos colaterales que se desatan con Mm. eh, un evento violento y que nos gustaría también probablemente no ver, pero claro, uno te sirve no ver las cosas hasta que te explotan en la cara, ¿no? Yo creo que eso es la naturaleza humana. Claro, Sí. si yo puedo decir que no existió el estallido social porque no me conviene en ningún lado, lo voy a decir. Pero probablemente eso que escondes bajo la alfombra ya se demostró ese año que termina saliendo de muchas formas. Volvamos entonces, sigamos más bien en la patria cruda, ya te vamos a invitar por la encerrona. Es bien interesante también los personajes que son ciertos hilos o lugares incluso, más allá de, por supuesto, de los puntos de conexión, de lo que es una buena parte de este eje de Alameda, Providencia, que es justamente donde está emplazado el gueto, Estación Central, acá donde nos encontramos, y por supuesto Plaza Baquedano, Dignidad, ¿no? Como eje es muy elocuente. Pero hay dos personajes y lugares que me parecen muy interesantes. Me gustaría preguntarte también qué significan. Uno que ya lo nombraste a propósito de tu otro libro, que es esta mujer, ¿no? Que anda con su guagua, dándole pechuga, alimentándolo, y ella es un fantasma y está con la boca ensangrentada, pero se le aparece a los otros personajes de tus historias y ayuda. Y siempre está, digamos, o consolando, o sacando el sudor, o sonriendo, y luego también se hace parte como una suerte también de la Virgen de la Revuelta, ¿no? Claro. Y el otro es los personajes del café marroquí. Perfecto. Hablemos de esos dos, comillas, personajes que están presentes a lo largo de las 5 historias. Mira, es bonito, a mí me gustan mucho los personajes secundarios. Creo que a veces les tengo un tremendo cariño, sobre todo porque se pueden mover un poco más en libertad. Eh, Esta mujer tenía un capítulo completo, era la sexta Ya. línea narrativa, pero por recomendación editorial, que me pareció muy ¿Se te acertada, fue muy en volada o qué? era muy anterior. Ah, ya. De alguna manera, este edificio fue construido sobre la casa de resistencia de El frentista. Frente Patriótico Manuel Exacto. Rodríguez en el atentado Pinochet, ¿no? Exacto. Ahí resistieron, pero antes fue otra cosa. Ya, y ahí venía la Y mujer. antes fue una casa colonial donde, Ya. bueno, no contaré más. ¿Por qué Eh, lo vas a retomar en otro...? No, Porque es eso que no está en la Patria Cruda. No, no está en la Patria Cruda, pero puede ser quizá una historia muy Ya. larga y que nos saque también, que era lo que pasaba en la visión de la editora. Era una Ya. historia muy larga que nos sacaba como temporalmente de foco. Ya, Y que a mí me pareció muy bien, lo que sí lo peleé fue que mantenerla. al personaje. Claro, como un misterio también. Y también como esto... Una presencia permanente. Claro, una presencia. Y esto también era un homenaje a mi pareja, que es mi primera editora y, Ya. y una directora de teatro muy, muy bacán. Pero claro, mi pareja cree mucho también en los muertos, en su presencia. Y esta mujer es como la suerte de portal, ¿o no? Es decir, solamente se le manifiesta a ciertas personas y los acompaña también en el tránsito que van a vivir. No quiero decir más allá, pero claro, es una presencia que acompaña a los personajes y es también esta suerte de portal que vuelve literal en el libro algo que pasa en la vida. Los muertos están presentes Sí. y están presentes por más que queramos esconderlo. Lo conversábamos antes de la entrevista, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con todos estos muertos, ¿no? Que aparecieron en supermercados, que supuestamente estaban saqueando, pero que después nos enteramos que tenían balas en el cuerpo, proyectiles antes de la hora. De que se produjera el incendio. Claro, es decir, bueno, ¿qué pasa con estos muertos, no? ¿Qué pasa con los muertos de la dictadura? Yo me crié a una cuadra de Villa Grimaldi cuando era niño, Sí, ahí en Arrieta. en Arrieta, y convivíamos constantemente con los muertos.
no literalmente, Sí. No, pero sí, sí, sí. En la voz de nuestros padres. Total, y el en la lugar historia. se siente además en el lugar. Absolutamente, cuando nuestros viejos tocaban cacerolas cuando éramos niños en el patio, con barrios muy polarizados también, con barrios más o menos de clase media, pero que también había una parte de derecha muy fuerte y partes de izquierda. Es decir, este personaje o la presencia de los muertos de manera literal me pareció una manera muy, muy realista y a la vez poética de marcar la presencia que tienen los muertos en la historia reciente de Chile. ¿Sabes? Vamos a ir a la pausa y me vas a contar después del café marroquí y te vamos a escuchar también en tu lectura, Nico, para no esperar más. Pero a mí también me sugirió, ahora escuchándote, no en la lectura, la verdad, que podría ser una interpretación esta mujer, incluso como que bajara con sufrimiento, con dolor y con toda esta sensación de que me están matando a los hijos de alguna manera, a quienes no puedo alimentar. Es una bola, ¿no? La Virgen del Cerro San Cristóbal. También podría ser la versión gore de Claro. la Virgen. ¿Cachai? Mira, no muy- sé, me fui en bola. Se me ocurrió. Después de escuchar a Candelabro, que fue parte también de la elección temática para este libro, estamos hablando de La Patria Cruda, de Nico Cruz Valdivieso, vamos a escuchar parte también de las historias que conforman este libro. Ya te decía, son 5, y Nico eligió algunos extractos para que conozcan no solo los personajes, sino también el estilo, la prosa, y vamos a partir justamente con la historia de Mauricio, que llega a trabajar de nochero a este edificio Nuevo Amanecer, y es la historia de un conserje. Te escuchamos, Nico. Un segundito, que acá se me perdió el post. Un nochero que sufre de insomnio crónico, además, Así es. y que viene bien trasquilado. ¿Se te perdió el post-it? Se me perdió la marca. Parece que estaba al inicio. Esa historia, la primera, yo voy a rellenar mientras tú buscas ahí, me pareció... Yo pensé que, claro, que iba a continuar con la historia de Mauricio, y es muy triste porque finalmente es lo que pasa en la realidad, que tú decías, nunca más se habló de esto, y es lo que sucede con Mauricio. Absolutamente. Antes de entrar a la sala, Mauricio golpea la puerta para avisar de que ha llegado. No quiere molestar a los muertos ni interrumpirlos con su presencia. Sea cual sea la labor que llevan a cabo en ese lugar, tienen la sensación de que es algo sagrado. La mujer de dientes ensangrentados lo observa. La criatura bebe de su seno. Junto a los 2 soldados errantes son quienes habitan la sala y los pisos altos del edificio Nuevo Amanecer. El nochero no tiene problema con los muertos, solo tiene problemas con los vivos de ese edificio que parecen haberse confabulado para convertir su vida en un infierno. Permiso, dice Mauricio al entrar al espacio. Luego se empapa del olor de la leche y el sudor que flota en el aire de la sala de calderas. Los muertos viven ahí desde antes de su llegada. ¿Qué habrá sido este lugar antes del edificio? Piensa en medio de sus labores. Al finalizar se sienta en el suelo de la sala y desayuna lo que le envía Gabriela, entre esos muertos que siente más cercano que cualquier vivo. Eso es parte de la historia de un conserje. ¿Qué más nos vas a leer? ¿De Guerreros del Ayer tienes algo? Tenemos aquí otro pequeño capitulito, o sea, Eso. otro pequeño fragmento de Guerreros del Ayer, que Que dice tiene así. sus consignas. Exactamente, dice: la ciudad entra en estado de alerta. Nadie sabe si al final de la jornada podrá volver a casa. Yo aguardo en mi posición con sigilo y paciencia. Cuando llegue la señal, será tan clara que no quedarán dudas al respecto. Ramón regresa al edificio, las drogas se han apoderado de él. Tiene la cara cruzada por un corte fresco y los pantalones con manchas de sangre y mierda. Lo sujeto de la nuca en la azotea, tratando de romper las barreras de la marihuana y de la cocaína que nublan su razón. Tienes que prepararte, lo que llevamos tanto tiempo esperando va a pasar pronto. No va a pasar nada, ¿cuándo vas a entenderlo? Si no pudimos hacerlo nosotros ni los que vinieron antes, nadie podrá hacerlo. ¿Y los estudiantes, le pregunto? Son un puñado de pendejos jugando a la revolución. Tal vez sean la chispa que la comience. Parte de Los Guerreros del Ayer, y no sé si vas a leer o elegiste algo del tercer relato, que a mí me encantó, sobre todo por el ritmo. Es distinto, es súper musical,
Y no sé si la palabra es tragicómico, pero yo me reí por el personaje porque es interesante, que es este underdog o el menos favorito. Perfecto. Este que es un aspirante a peleador de artes marciales mixtas y que dice así: los latinos nos pasamos la vida hablando mierda y contando historias, mami. ¿O es que no te habías dado cuenta? Batiendo la lengua mientras adulteramos la droga, cuando hacemos la fila del supermercado, mientras practicamos el striking o el suelo, cuando esperamos el encargo con las pistolas sudando en las manos, cuando culeamos sabroso. No está en nuestra naturaleza callarnos, ni en la mesa, ni en la cama. ¿O no te acuerdas de lo rico que te hablaba al oído mientras te la metía en la cama de una de las gemelas y después en la de la otra? ¿Lo recuerdas? Antes que se te montara Changó y te volvieras una perra demente. Nuestras madres les cuentan sus miserias y alegrías a Dios mientras pasan las cuentas del rosario en tierra caliente. A nuestros padres se les fue la vida suplicándole al diablo para que les aceptara sus almas de segunda mano, comiéndole la oreja puntiaguda a cambio de un futuro que nunca llegó. Y Underdog, que además está en esa situación, una situación compleja, con otra vecina, que es Carla, de Ha nacido una estrella, que de alguna manera, no sé, a mí me pasa que es como que conocemos a tantas Carlas, de alguna manera, ¿no? Por la televisión, por las situaciones de vida, sobre todo, claro, por ese tipo si uno se mueve en un mundo, digamos, donde conoce una Carla, al menos sí salen estas historias que tienen, digamos, estos como falsos estrellatos, pero vienen de mucha miseria, de mucha violencia y de situaciones bien complejas como la que le sucede a esta chica. Absolutamente, y esta es una escena que a mí me gusta mucho porque es un cruce de desesperados, ¿no? Sí. Y que también es como esta mentira social, ¿no? Es decir, son territorios donde el enfrentamiento a veces se vuelve inevitable y donde no basta ser buena persona, donde sabemos que las oportunidades son muy pocas y donde la vida se vuelve a veces un campo de batalla total. Esta es una quitada de droga, ¿no? Exacto, una mexicana. Claro, a la una colombiana. mexicana a la que colombiana. esta chica le está haciendo un soldado de la colombiana. Exacto, la noche del estallido social, aprovechando el caos en el que está la ciudad y que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y desde ahí este chico con una pistola en la cabeza está tratando de convencer a esta mujer con la que fue su amante durante un tiempo de que... Y ahí hay otro personaje también transversal, el galgo. Claro, que aparece desde el inicio de la primera historia y se retoma acá, ya fuera del edificio, pero sigue siendo el mismo galgo. Un perro negro, que es también la materialización de la muerte. Exacto. Que rodea este edificio y que rodea a los personajes. Exacto. Incluso más allá de su frontera, o sea, más allá de Estación Central. Absolutamente. Está dentro también de los personajes. Exacto. Está tanto afuera como dentro. ¿Va a leer algo más, Nico, o seguimos conversando, como quieras? Una pequeñita... Dale. ¿De cuál? ¿De Carla? De Carla. Te ha nacido una estrella. Dice... La primera vez que Carla tuvo un full de haces en la mano fue en la hacienda del general Eizaguirre. Los invitados se retiraron luego del espectáculo de Año Nuevo. Carla durmió un par de horas en una de las habitaciones y luego de espolvorearse la nariz junto a su padre, fue a sentarse a la mesa de cartas junto a los altos mandos militares. Peces gordos que amasaron sus fortunas al alero del general Augusto Pinochet durante la dictadura. Con el paso del tiempo se hizo habitual que Carla y su padre se levantaran de la mesa de apuestas sin más dinero que para llenar el tanque de benzina del auto. La cocaína, el coñac, el whisky y el brandy no eran buenos consejeros en las cartas para Paolo. Esa noche no fue diferente, su padre perdió la paga por la presentación y también el auto en el que llegaron a ella. El padre borracho. La siguiente historia que me gustaría conversarla, también me parece que desarrollaste mucho la psicología de los personajes, de los tres personajes, pero de los dos principales, ¿no? Cuando estamos hablando de la muerte de un hermano. Porque claro, personajes del 1402, si no me equivoco, claro, sí, de ese departamento, que conocemos desde el inicio, de la primera historia, porque básicamente es un hombre llevando a su padre, o a alguien mayor, que uno entiende que es su padre, en una silla de ruedas. Y a veces algunos vecinos o el mismo Mauricio, en calidad de conserje, de nochero, o Jan, el haitiano que lo acompaña, comentan así como, puede ser un buen hijo, o cuando pelean por el contrario, bueno, en fin. Pero una relación filial más o menos común, normal. Pero tú desarrollas muy bien la psicología de esos personajes, y además es un personaje distinto, sobre todo Pablo, el que cuida a su padre, una vez que... Lo dice el título, así que no voy a spoilear nada. Jorge muere, el otro hermano, y es un artista.
y es una artista sensible, escultor, y es bien simbólico también ahí lo que pasa con lo que él está trabajando, que de alguna manera es el único que desde antes de llegar a Estación Central no quiere estar vivo o no sabe estar vivo. Claro. Y es el que sobrevive a todos y el que termina cuidando. Me pareció bien interesante ese personaje, complejo, y me gustaría que nos contaras un poco cómo surge. No sé si la palabra es el rol que juega, pero también todas las capas que tiene. Mira, a mí me gustaba mucho esta idea de también, bueno, uno trabaja lo que habla el libro, literalmente las historias que cuenta, pero también las temáticas que se mueven en el trasfondo, ¿no? Y en este caso yo creo que es un libro que habla mucho también sobre la paternidad. Y Bueno, Mauricio, claro, al inicio, Carla, Carla, y estas absolutamente. paternidades brutales y no convencionales y dolorosas, y este amor sin límite de los hijos, aunque los padres sean terribles. Y en este caso es claro, es el asumir la responsabilidad en tu vida, ¿no? Y cómo el asumir la responsabilidad finalmente se convierte en un horizonte de vida independiente de cuál sea. Que también fue algo que a mí me pasó en mi vida con mi propia paternidad, pero que también atraviesa todos estos personajes. Claro, un tipo que odia la vida con toda su fuerza, que lo único que quiere es morir y que de un día para otro le toca hacerse cargo de su padre que tiene una enfermedad que está senil y no lo reconoce y el tránsito que viven estos dos personajes juntos hacia la luz, de alguna manera, hacia la redención, ¿o no? A mí yo creo que es una de las historias con la de Mauricio que más me conmueve A mí me pasó lo mismo. y que bueno, pues muy autorreferente porque yo soy el creador, pero también Sí. al tener tanta distancia entre que lo escribí y la última revisión, a mí me pasaba que me llenaba, se me llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Sí. Y el corazón al ver a este personaje que en algún momento decía no puedo recordar cómo era mi vida antes de que llegara mi padre a ella, que volviera o no, que tuviera que cambiarle los pañales Exacto. y limpiarle el poto con Y caca. después una bendición limpiarle el poto Claro. con caca. Claro, y es como este camino también que tiene la vida, ¿no? Que es tan corta, pero a veces tan larga también y tiene tantas maneras de enseñarte lecciones de la manera más increíble, ¿no? Como teniendo que vivir contra un padre que habías jurado no volver a nunca más a ver. Era un viejo mierda igual. Claro, Sí. y que era un viejo de mierda, que era un viejo que había sido muy duro con él, ¿o no? Pero este tipo, dentro de este estallido social y de este estallido vital de su vida, Sí. encuentra también sus horizontes, aunque no sean los horizontes convencionales. Pasa también en una escena que a mí me gusta mucho, que es como esta escena en que claro, el tipo ve la tele y ve a Piñera declarándole la guerra Sí. al pueblo, ¿no? Finalmente, porque en ese momento era realmente el pueblo el que estaba en la calle. Y claro, y el tipo dice, qué alivio, ¿o no? Algo se rompe dentro de él y se encierra en un baño a llorar. Y a llorar desconsolado como un niño porque dice, al fin estoy en guerra. Y yo había estado en guerra desde toda mi vida, pero al Exacto. fin alguien me la declara abiertamente. Es un punto de inflexión en ese personaje, Total. en Pablo. Total. Entonces ahí hay algo que a mí me resultaba muy bello el poder materializar y también es la enfermedad brutal y terrible, ¿no? De gente que ha trabajado toda su vida, de gente y de repente cae la enfermedad y te degrada hasta niveles insospechados y pasa a depender de quizás la persona que nunca pensaste que iba a depender. Entonces creo que me parecía una manera muy bella también de cerrar esta historia, que es un final medio abierto, como Sí. fue también, como son la mayoría de los finales de la Pero vida. tiene, a propósito de estas llamas, de este fuego también que atraviesa la historia en relación al estallido, tiene una luz de esperanza. El primer cuento, Mauricio, al contrario, parte muy esperanzador y uno podría quedar con cierta impotencia por el olvido, por la Claro. mentira, qué sé yo, ¿no? Hay un dolor. En cambio, en el último da una parte todo muy mal, todo muy caótico, mucha pelea que uno reconoce, rivalidades entre hermanos, no sé, rebeldía, inmadurez, tú lo decías, enfermedad, un cacho, un mandato, un departamento de 20 centímetros, 20 centímetros, 20 metros cuadrados, enano, bueno, pero termina de alguna manera o te lleva, como tú bien señalas, a una situación límite pero esperanzadora. Y por eso quiero preguntarte a ti, ya en calidad de autor, recogiendo todos estos personajes de la patria cruda que de alguna manera igual pulsan en ti, ¿qué fue para ti el estallido social?
¿Le llamas revuelta o le llamas estallido a todo Yo esto? le llamo estallido, me pasa que... Igual. A mí me pasa que revuelta es como que me suena algo muy cortito, ¿no? Más puntual. Y fue tremendamente largo. Lo sabemos, sobre todo los que lo vivimos Desde ahí, en zona cero, ¿cachai? claro. Fue tremendamente largo en tiempo. Eh, yo no sé si tendría una definición clara, ni tampoco me daría ¿Pero qué te como... pasó a ti, con el No, para mí estallido? fue una sacudida absolutamente total a nivel vital, existencial, y creo que también a nivel país. Eh, y para mí fue algo tremendamente necesario. Para mí fue algo tremendamente necesario, más allá de... El libro también lo toca, el libro también tiene al café marroquí, Eso, volviendo, claro, el sí. café marroquí, son una familia marroquí que tiene ese café hace muchísimos años y que la última escena que vemos de ellos es un caballero de 80 años con un bat Mm. tratando de defender como sea ¿Está este... inspirado en un café real o No, no? pero está Ya. inspirado un poco en muchas cositas Ya. de Santiago Centro, que era donde yo vivía en ese momento. Claro, el tipo termina y le van a saquear y le van a quemar todo, Mm. sin que tenga absolutamente injusto. No es un discurso, el libro pro estallido social, pero claro, para mí fue algo que inevitablemente iba a pasar en algún momento en una sociedad chilena como lo es, ¿o no? Y que yo creo que también es una llama que se queda ahí calentita para siempre y que parece que no realmente no se ha aprendido mucho de eso. Yo veo el escenario actual contemporáneo y digo perfectamente es un caldo de cultivo bastante parecido al que se estaba generando en ese momento. Eh, Tú no puedes pretender arrinconar a la gente, golpearla y hacerla vivir vidas absolutamente precarizadas pensando que eso no va a tener ningún tipo de respuesta también. Mm. Y para mí también creo que aunque haya sido una historia muy dura, sí abre una luz de esperanza en el sentido de que tiene que cambiar la constitución, de que tiene que igualarse un poco más las diferencias sociales, de que no puede ser que yo puedo decir a mí no me importa, porque eso es como lo que yo creo que prima muchas veces la sociedad chilena. A mí no me importa que se estén muriendo viejos en los hospitales esperando operaciones. ¿Por qué? Porque yo no soy viejo, ¿no? Ni yo estoy enfermo en este momento, pero creo que no puede ser ese la Ese nivel de vara, claro, visibilidad. de la vara para Mm. medir. Entonces, mi sensación es que el estallido social fue una olla a presión que se fue cocinando muchísimo tiempo Justo. hasta que terminó por explotar. Y también algo que mostró el nivel de descontento en un país acostumbrado a establecer la mentira del modelo económico como si fuéramos la gran maravilla, tirando a la gente a las poblaciones, a los guetos verticales, el que se tenga que morir, que se muera. Y lo mismo estamos aplicando hoy en día con el estallido social. O sea, al decir que no existió, al decir que no hay un reflejo del estallido social en el arte, también seguimos metiendo bajo la alfombra eh, a los muertos del estallido social. Yo conozco gente que tiene pérdida ocular, que perdió los ojos, Mm. y que perdió los ojos no tirándole, no pegándole entre 10 a un carabinero. Yo el mismo día que dejé de estar en la calle en el estallido social fue porque vi directamente en la manifestación en la que estaba a carabineros disparando a la cara. Lo vi en uno que tenía enfrente mío. Y en ese momento dije, bueno, ¿dónde sirvo? ¿Le sirvo a mi hija yo con un ojo menos? ¿O le sirvo más viendo la manera de seguir manifestándome, pero no estando tanto en la calle y escribiendo también todo lo que está pasando? Y ese fue mi momento en que yo me repliego. Pero ese mismo día hubo gente que perdió los ojos en el mismo lugar donde estaba yo. Y mucha de esa gente, su historia no se acabó el día del estallido social. Mucha de esa No, gente por carga con supuesto. eso hasta el día de hoy. Entonces creo que como dice la historia es mucho más larga que los años que han pasado del estallido hasta ahora y es algo que se va a seguir resignificando. Pablo, y respecto ya que hablabas de la olla de presión, ¿no? Como esa metáfora que usamos cuando algo está pronto a explotar y sabemos, y son algunas formas muy domésticas e incluso culinarias de describir. Hablemos del título, La patria cruda. Primero, el concepto de patria, ¿no? Que, claro, tiene género femenino, pero es muy masculino, como concepción, la patria, pero también fue muy disputada la Claro. patria, sobre todo en la dictadura y todos sus símbolos. Y lo crudo, obviamente, es lo que no está
cocinado, no está listo, no está todavía disponible para, en este caso nuestro, ¿no? En algunos casos no, pero para ser asimilado, digerido, qué sé yo. Hablemos de lo que quisiste decirnos Es que también. eso es, ¿o no? Eso es el estallido social ahora. Aún es algo que todavía se está cocinando, es algo que aún está crudo y algo que nos aterra. ¿O no? Nos aterra hablar. Es como si hablarlo, pongo una comparación que no sé si es muy acertada, pero es como esta nueva tendencia de jamás decir suicidio, ¿no? Sí, Sabemos que gente se suicida, pero nadie nombra suicidio porque sí, creemos que hablar y decir suicidio va a haber mucha gente suicidándose. Yo al menos creo que absolutamente lo contrario. A mí me gustaba la idea de patria como este concepto no solamente de país, sino de un territorio con un arraigo y también con esta disputa, ¿o no? De por qué todas estas palabras se las hemos dejado a los militares, por sí, qué todas po. estas palabras se las hemos dejado a la derecha, ¿o no? Siendo que también es muy gracioso, por ejemplo, lo de, no sé, lo de Manuel Rodríguez y todo, que han sido como personajes que la derecha ha dicho vengan para acá y que evidentemente no eran. No, sin duda. Bueno, eso es Claro, desconocer la historia, eso es una claro, y patudez hoy enorme. en día no lo dejan entrar ni al condominio. Esa- Entonces, me parecía muy interesante esta idea también de tomar esta identidad de la patria, pero precisamente como algo que se está cocinando, como algo que no está listo para ser asimilado, y también con la idea de los fuegos de Santiago Sí, Centro, que era un sartén sí. gigantesco donde podía pasar absolutamente de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija, que era muy chica en esos días, uno veía a policía y inmediatamente tú te alejabas. Sí. De hecho, en muchos de los que resistieron para la dictadura y eran jóvenes, estudiantes en esa época, en los 80, les vino el miedo en el cuerpo. Creo que fue la propia Nona Fernández que me dijo que ella sentía y imaginaba los helicópteros porque era estar reviviendo, ¿no? Esa Absolutamente. represión y esa Y es violencia. también una historia que se repite. O sea, yo cuando era niño tocaba cacerolas con mis papás en el Claro, patio de nuestras casas al lado de la Villa exacto, Grimaldi, con miedo. Yo no exacto, ahí tanto, en mis viejos Peñarolén. sí, porque mis viejos sabían Sí, que los vecinos eran de derecha y y pinochetistas y estaba lleno de podían, soplones, claro, y obvio. podían llamar. Y después estaba un 20 de octubre con mi hija, que era una guagua en brazos, tocando una cacerola. Y a mi hija le ha costado entender que no le tiene que tener tanto miedo a los Claro, pacos. exacto, Porque mi hija sí, creció con mucho miedo a los sí. pacos, porque inevitablemente uno también sabía que no solamente por los pacos, sino porque estar cerca podía hacer que los atacaran mientras uno estaba ahí. Después la pandemia fue otro territorio bien castigado por la misma policía que después nos perseguía en pandemia. Mm, Entonces, sí. a mi hija hemos tenido que educarla que hay que tenerle miedo y en otras ocasiones no, De lejito. claro, ha sido un Nico, tema sensible. estaba buscando solo para finalizar, a propósito, me gustó mucho, lo encontré muy rítmico y muy poético y muy duro a la vez, muy de la patria cruda, un texto que yo aquí rescaté de tu libro, que me parece que es de Los Guerreros del Ayer, cuando hablas de somos, a ver si lo buscas ahí antes de ir, no, ayúdame. Vamos. Hablas de somos cemento molido, ¿será los guerreros del ayer? Me acuerdo de esa frase, lo estoy buscando acá, porque tiene relación también con las otras luchas que se volvían ahora. Mira, a ver, estoy acá cuando habla de Ramón, el lugar estratégico, la misma en este caso mujer, ¿no? Que está presente aquí, esta Virgen de la Revuelta, pero hay una parte que la encontré buenísimo, que tenía que ver con esto Los de... muros de las paredes, todo esto, Sí, ¿no? porque tenía era la descripción de la ciudad con sus huellas y hablaba de esto del tema del revivir ese fuego anterior 30 años atrás. Así que sí, yo creo que tiene que ser justamente el tema de, no sé si lo encuentro por aquí, para que no se queden, bueno, se van a quedar con las ganas los auditores si no lo conocemos, o sea, si no lo encontramos. Mira, a ver, los cuerpos hallados y las mentiras oficiales que se tejen en torno a ellos arrastran a más gente en las calles. Ahí donde está el título, ¿no? La patria cruda se cocina a fuego lento. Las noticias sobre los asesinatos tras las primeras noches de fuego y lucha se hacen sentir en las calles. Hay una parte que la encontré muy potente. Acá ¿La está. encontraste? Seco. Asimismo, el centro de la Ya. ciudad muda su piel de la Eso. pintura resplandeciente al grafiti callejero del descontento social. Ya no es posible ocultar lo que lleva años gestándose. La olla a presión ha estallado. Las alteraciones del paisaje urbano son la prueba irrefutable. Los semáforos arrancados, el cemento agrietado, derretido en su primera capa por el efecto de las batallas y el fuego constante. Somos la ausencia de señalética, las enormes planchas de metal
y el blindaje que protege los locales comerciales, los bancos, las grandes corporaciones transnacionales y los edificios públicos. Somos las veredas molidas para generar proyectiles en el combate cuerpo a cuerpo contra la policía. Somos la nueva estética urbana, la serpiente liberada de su antigua piel. Dentro del renovado territorio del arte se toman las calles, la rabia, la pasión, la vida y la muerte estallan a la par con el descontento social, regando los muros de la ciudad sitiada. Los ojos están en todas partes, nos miran desde las paredes, desde los puentes que cruzan el río Mapocho. Cientos de ojos que el arte vuelve a poner sobre el tapete para que no los olvidemos, para que no nos podamos esconderlos bajo la alfombra junto con los muertos. Esos ojos que han tratado de ser ocultados por todos los medios son inocultables. Excelente, lo encontraste, era eso mismo. Y eso para mí también fue muy potente, que es como muchas cosas que no se hablan del estallido. Primero era cómo funciona una manifestación y cuándo se articula el enfrentamiento, ¿no? Creo que ahí había algo importante que a mí me atrajo mucho de dejarlo escrito. Y lo otro era la función del arte. Creo que nunca en la historia de Chile, quizás evidentemente en dictadura sí, pero siempre en contextos políticos muy complejos, el arte aparece en su función primaria, ¿no? En este caso de denuncia. Uno veía el frontis del GAM y además de ser bellísimo y brutal, pero era un arte puesto al servicio de lo que estaba pasando, sin ninguna pretensión económica, obviamente, y con una función de denuncia súper potente. Bueno, y tu libro, La Patria Cruda, también es parte de eso. Aspira a ser parte de absolutamente. Eso. Así que muchas gracias, Nicolás Cruz Valdivieso, por habernos acompañado esta tarde en Frecuencia Literaria. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Radio Sachs. Recuerden que este capítulo se repite el día sábado y también queda en Spotify y en YouTube. Chao, hasta la próxima.